Vuelta por acá, ¿verdad? Nos va a dar gusto tenerlos aquí. ¿Cuántos dan gloria al Señor? A ver, salúdenlos, saluden a los hermanos. Ahorita las cámaras los va a detectar. Eso es, mándeles un saludo. Gloria a Dios. Ahora sí, mire, tome su Biblia, por favor, así como está en pie, por darle reverencia a la palabra. Amén. Tome su Biblia. Acompáñeme al libro de Deuteronomio. Busque, por favor, Deuteronomio. Busque el capítulo 10, por favor, Deuteronomio. Capítulo 10, de gloria al Señor. Deuteronomio, capítulo 10. Después de Génesis, sigue Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Capítulo 10, amén. Quiero que vean por favor lo que dice el versículo 12 y 13. Pero antes de dar lectura a estos dos versos, Deuteronomio 10, versos 12 y 13, ahí arribita del versículo 12 en su Biblia, hermanos, hay un pequeño título con letras negritas. ¿Qué dice? Dígalo fuerte. Lo que Dios exige. A ver, repítalo nuevamente. Lo que Dios exige. Y vea, lea conmigo por favor y vamos a identificar 5 cosas que Dios exige, pero vamos a analizar una en específico. Dice la palabra así en el nombre de Jesús, verso 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Número 1, que temas a Jehová tu Dios. Número 2, que andes en todos sus caminos. Número 3, que lo ames. Número 4, que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y número 5, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos. ¿Puede repetir las 5 cosas que Dios pide? Número 1, que temas a Jehová tu Dios. 2, que andes en todos sus caminos. 3, que lo ames. 4, que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y 5, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos. Siéntese, amado hermano, tome su lugar por favor. Queremos esta hermosa noche desarrollar una enseñanza muy linda que nos sugiere este contexto que acabamos de leer. Y antes de darles el título de esta enseñanza, de este mensaje, prestémosle atención a estas 5 cosas que Dios demanda en cada uno de nosotros. 5 cosas que marcarán nuestro destino, 5 cosas que marcarán el rumbo de nuestra vida. Cuando el pueblo de Israel había salido de Egipto, después de haber estado 430 años esclavizados en esa tierra, Dios les había dado una promesa, y la promesa era: yo los saco de esa tierra de esclavitud para llevarlos a una tierra de bendición, a una tierra fértil, a una tierra que simbólicamente Dios lo mencionó de esta manera: tierra donde fluye leche y miel. Pero para llegar a esa tierra de bendición, Israel tuvo que cruzar por un desierto. Amén. El desierto representa muchas veces las pruebas, las luchas, las circunstancias que tenemos que vivir en esta vida para un día llegar a esa vida eterna que Dios ha prometido. Y estando en ese transitar, estando en camino hacia esa tierra de bendición, Dios le habla al pueblo amado, y le dice: yo les pido que hagan lo siguiente. Número 1, que tengan temor de Dios. Número 2, les pido que me amen. Número 3, les pido que me sirvan, pero que me sirvan con todo su corazón. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Número 4, les pido que anden en mis caminos. Y número 5, les pido que guarden mis mandamientos. ¿Se los aprendió, hermanos? Número 1, ¿qué pedía Dios? Que tengamos temor de Él. Número 2, que lo amemos. Número 3, que andemos en sus caminos. Número 4, que sirvamos a Dios con todo nuestro corazón. Y número 5, que guardemos los mandamientos. Ahora escuche bien. De esas 5 cosas que Dios demanda, quiero esta noche tratar una de ellas. Y quiero enfocarme con el primero. Fíjese, cuando yo analizaba esta enseñanza me pregunté: ¿por qué Dios, en orden de jerarquía, puso en primer lugar el temor de Dios? ¿Por qué no puso el amor a Dios? ¿Por qué no puso el servicio a Dios? ¿Por qué no puso el andar en los caminos de Él? ¿Por qué no puso el guardar sus mandamientos y sus decretos? ¿Por qué tuvo que poner primeramente temor de Dios? Y Dios hablaba nuestra vida a través de la palabra, y Dios decía esto: tú no puedes amarme
si no tienes temor de mí. Tú no puedes servirme si no tienes temor de mí. Tú no puedes andar en mis caminos si antes no has aprendido a tener temor de mí. Tú no puedes guardar mis mandamientos y mis decretos si antes no has aprendido a tener temor de mí. Si hay algo que Dios está buscando hoy en día en cada uno de nosotros como iglesia y en aquellas personas que aún no han venido a las plantas de Dios, es que aprendamos a vivir en su temor. Dan gloria al Señor. Que aprendamos a tener temor de Dios. ¿Y sabes por qué, hermano? Escucha bien, por favor. Porque los tiempos actuales que hoy estamos viviendo son tiempos muy críticos, son tiempos muy complicados. Son tiempos donde la gente no solamente se ha olvidado de Dios, donde la gente le ha dado la espalda a Dios. Hoy en día muchos viven a su criterio. Hoy en día muchos viven a su manera. Hoy en día muchos no les importa lo que Dios diga o lo que Dios piense. Muchos hoy en día han dejado este libro santo que es la palabra, que es nuestro manual de vida, lo han dejado a un lado. Hoy en día muchos dicen: yo voy a vivir a mi manera, yo voy a vivir a mi criterio, yo voy a hacer lo que yo quiero. No me importa lo que Dios diga, yo quiero hacer lo que mi corazón dicta. Cuando tú y yo empezamos a vivir, presta atención, cuando tú y yo empezamos a vivir a nuestro criterio, a nuestra manera, cuando tú y yo empezamos a vivir bajo nuestros pensamientos, bajo nuestra propia voluntad, ¿sabes qué estamos mostrando? Estamos mostrando que hemos perdido el temor de Dios. Estamos mostrando que no nos interesa someternos a Dios viviendo en su temor. Quiero que vayan conmigo a un pasaje muy hermoso que se encuentra en el libro de Romanos. Préstele por favor mucha atención. Libro de Romanos capítulo 3 verso 18. Vea lo que el Señor nos dice en este hermoso pasaje. Romanos capítulo 3 versículo 18. Y cuando ya esté ahí, hermano, dé gloria al Señor con todo su corazón. Dice amén. ¿Qué dice en Romanos 3, 18? Dígalo fuerte. ¿Qué dice? No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Qué es lo que Dios está viendo en la sociedad? E incluso muchas veces dentro de la misma iglesia, que no hay temor de Dios. Que el temor de Dios se ha olvidado. Que el temor de Dios muchas veces ya no impera en nuestro corazón, en nuestra vida. Y si tú quisieras preguntar, ¿por qué Dios se atreve a decir que no hay temor de Dios en nosotros? Regrese por favor al versículo 11. Vamos al versículo 11. Bueno, lea desde el 10. Romanos 3:10. Fíjese, ¿por qué Dios dice que no hay temor de Él en nosotros? Como está escrito, dice el verso 10, no hay justo ni aún uno. Hemos perdido la justicia. 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Fíjese, cuando Dios dice que el temor hacia Él se ha perdido, es porque Él está viendo que muchas de las acciones que realiza el ser humano van en contra de su voluntad. Muchas de las acciones que realiza el ser humano no son agradables delante de Él. Mira cómo empieza diciendo, no hay justo. ¿Y sabes qué significa la palabra justicia? Darle a cada uno lo que le corresponde. Y muchas veces nosotros no sabemos hacer eso. Dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Usted dirá entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Acaso no estaré buscando a Dios? Puede que lo estés haciendo, pero aquí el asunto es que puede ser que no lo estés haciendo en el nivel que Dios quiere que lo hagas, en la forma, en cómo Dios quiere que lo hagas. Después dice lo siguiente:
Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. ¿Qué dice Dios? Que muchas veces en nuestra boca impera la mentira, no la verdad. Dice, veneno de áspides hay debajo de sus labios. ¿Cuántas veces nuestras palabras hieren a nuestro semejante? ¿Cuántas veces nuestras palabras matan a nuestro semejante espiritual y moralmente? Sigue diciendo la palabra, su boca está llena de maldición. Qué triste que desde una edad muy temprana, niños de 3, 4, 5 años, por cada 10 palabras que emiten de su boca, 3 son palabras buenas, 6, 7 palabras son groserías, son majaderías. Dios no se equivoca, hermanos. Dice Dios, su boca está llena de maldición. Pero no solamente eso, dice Dios, hay en ellos amargura. Después dice el 15, sus pies se apresuran para derramar sangre. ¿Eso a qué se refiere? Que muchas veces nosotros tomamos venganza con nuestras propias manos para con nuestros semejantes, en lugar de dejarlo en las manos de Dios. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Y termina diciendo el apóstol, por eso Dios dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Esta hermosa noche brevemente vamos a hablar acerca del temor de Dios. ¿De qué vamos a hablar? Del temor de Dios. Dios quiere que tú y yo seamos cristianos viviendo en su temor. Dios quiere que usted y yo seamos familias viviendo en su temor. Si hay algo que nunca me cansaré de repetir, la iglesia, es que Dios nos llamó a vivir en este mundo, pero para marcar la diferencia. No para ser uno más del mundo, no, sino para marcar la diferencia. La gente a través de ti, la gente a través de mí, tienen que ver que hay un Dios todopoderoso. Tienen que ver que hay un Dios grande, un Dios fuerte, un Dios amoroso. La gente va a creer en Dios a través de ti. No va a impactar tanto lo que tú les digas, va a impactar el cómo tú seas en esta sociedad. De ahí la importancia que tú y yo vivamos en el temor de Dios. Ahora presten atención. Cuando hablamos de temor de Dios, no nos referimos a tenerle miedo a Dios. No nos referimos a vivir asustados delante de Dios. Mucho menos nos referimos a vivir espantados y que cuando yo me acerque a Él, me acerque así con un miedo profundo y ni siquiera quiera yo hablarle. No, ese no es el temor que Dios busca. Eso se llama miedo. Y Dios no quiere que le tengamos miedo. La misma palabra dice que cuando nos acerquemos a Dios debemos hacerlo con confianza. Dice la palabra, acercaos ¿qué? Confiadamente. Tú tienes que acercarte a Dios con mucha confianza, porque tú tienes que entender que Él es tu padre y nosotros somos sus hijos. Y la pregunta es, ¿qué hijo le tiene miedo a su papá? No hay. Por mucho que tú seas un papá malo, el hijo siempre va a ver en ti esa bendición de que tú eres padre para él. Cuando hablamos de que tú y yo tenemos que tener temor de Dios, Dios se refiere a que tú y yo tenemos que guardarle y mostrarle respeto y reverencia. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Hablar de temor de Dios es hablar de respeto, y es hablar de ¿qué más, hermanos? De reverencia. Bendicen al Señor. Y preste mucha atención, mire. La palabra respeto significa gran estima hacia alguien. ¿Qué significa la palabra respeto? Gran estima hacia alguien. ¿Quién es ese alguien? Dios. Cuando Dios dice, yo quiero que tengas temor de mí, te está diciendo, quiero que me demuestres cuánto me aprecias. Dame el valor que yo merezco. Ubícame en el lugar que realmente merezco dentro de tu vida. ¿Cuántas veces Dios no es lo prioritario para nosotros? ¿Cuántas veces Dios ocupa el segundo, tercero, cuarto o quinto lugar en nuestra vida? ¿Cuántas veces realmente solamente nos acercamos a Dios porque lo necesitamos? ¿Cuántas veces realmente solo buscamos a Dios cuando lo necesitamos? Y pareciera ser que cuando Dios cumple nuestro deseo, y pareciera ser que cuando Dios ya cumplió nuestro sueño o ya trabajó en el propósito, en la meta trazada, ¿qué hacemos? Nos olvidamos de Él. E incluso muchas veces llegamos a pensar
que lo que somos y lo que hemos logrado se debe a nuestra fuerza, se debe a nuestra capacidad, que ha sido por nuestros méritos, cuando la palabra enseña que no es así. La palabra enseña que todo cuanto somos, que todo cuanto tenemos y cuanto hemos logrado se debe a Él. La palabra dice: toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Hablar de respeto es hablar de esa gran estima que le tenemos que tener a Dios. Amén. Reverencia. Fíjese, hermano, la palabra reverencia significa actitud de amor. Actitud se refiere a acción. No es decirle a Dios que lo amo, es demostrarle a Dios que lo amo. Es actitud de amor, es actitud de honra, es actitud de agradecimiento y actitud de obediencia. Cuando Dios nos dice: yo quiero que tengas temor de mí, fíjate lo que nos está diciendo: demuéstrame cuánto me estimas, demuéstrame cuánto me amas, demuéstrame a través del agradecimiento lo mucho que yo hago por ti. Dame la honra que yo merezco. Séme obediente. Entonces, cuando tú estimas a Dios, cuando tú lo amas, cuando tú lo honras, cuando tú le agradeces y cuando tú le obedeces, ¿qué estás haciendo? Estás viviendo en su temor. Y eso es lo que Dios está buscando hoy en día. Dios está buscando iglesia, Dios está buscando congregaciones, Dios está buscando familias, Dios está buscando personas apasionadas por Él. Que todo lo que hagan tengan un propósito, que el nombre de Cristo sea glorificado. Que más que hacer lo que mi voluntad dictamina sobre mí, yo aprenda a someter mi voluntad a la voluntad ¿de quién? De Dios. Ahora vamos a lo esencial, hermanos, de esta noche. ¿Qué va a pasar cuando tú le demuestres a Dios cuánto lo estimas? ¿Qué va a pasar cuando tú a Dios le demuestres ese gran amor que Él desea ver? Cuando tú seas agradecido con Él, cuando tú le des la honra que Él merece y cuando tú vivas en obediencia, ¿qué crees que va a pasar? Escucha bien: el temor de Dios genera bendición. ¿Qué genera el temor de Dios? Bendición. Siempre que nosotros vivamos conforme al corazón de Dios, seremos bendecidos. Pregúntale al que está a tu lado: ¿quieres ser bendecido? Vamos, pregúntale, dile: ¿quieres ser bendecido? ¿Qué te contestó? A ver, ¿qué te contestó? Que sí. Dile: vive en el temor de Dios. Ahí está la respuesta. Dan gloria al Señor. Queremos ser bendecidos. ¿Qué necesitamos? Vivir en el temor de Dios. El temor de Dios genera bendición. Y rápidamente esta noche vamos a ver 3 bendiciones que trae consigo el temor de Dios. No son las únicas, hermanos, hay muchas, pero no quiero rebasar el tiempo que me han otorgado. Pero vamos a hablar de estas hermosas 3 bendiciones que trae el temor de Dios. Y vamos a la primera bendición. Fíjate lo que produce el temor de Dios. Salmo 112. En el Salmo 112 encontramos esta primera bendición que nos señala el salmista cuando tú y yo vivimos en el temor de Dios. Bendiga a Cristo, Él está aquí. De gloria al Señor, Él está aquí, amén. Listos. Versículo 1, Salmo 112, 1 dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová, que tiene temor de Dios y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Ahora, ¿qué va a pasar cuando hay temor de Dios? Lea el versículo 3 fuerte. ¿Qué dice el 3? Bienes y riquezas hay en su... No los escuché. ¿Qué va a haber en nuestra casa? Bienes y riqueza. Ahora alguien pensará y dirá: no, pues sí vale la pena, me voy a volver multimillonario, me voy a hacer o me voy a volver el hombre más rico del planeta. No, pues sí vale la pena vivir en el temor de Dios. Cuando el salmista dice que bienes y riquezas hay en su casa, se refiere a que nunca te faltará lo necesario de cada día. Dan gloria al Señor. ¿Y qué es lo necesario de cada día? Si tú vives en el temor de Dios, nunca te hará falta primeramente vida, porque la vida proviene de Él. No te hará falta salud, y cuando tú pases por enfermedades, Dios te ayudará a levantarte porque vives en su temor. No te hará falta vestido, no te hará falta calzado, no te hará falta alimento. Si tú no tienes trabajo, Dios abrirá puertas para que encuentres un trabajo, porque el temor de Dios, primera bendición, genera prosperidad. ¿Qué genera el temor de Dios? Prosperidad.
Dios cumplirá tus sueños, tus anhelos, tus deseos. Pero necesitamos vivir en el temor de Dios. Pero presta atención, a mí lo que me encanta del salmista es que no se queda solamente con nosotros. Regrésese al versículo 2 de este capítulo, Salmo 112:2. No solamente la bendición va a ser para nosotros como jefes de casas paternas, no. Vea qué dice el 2, hermanos, léalo fuerte. ¿Qué dice? Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será. Fíjate cómo dice Dios. Dios dice: si tú vives en mi temor, yo te daré prosperidad. No te hará falta lo necesario de cada día. Pero dice Dios, no solo eso. Si tu papá, si tu mamá, si tu líder de familia, dice Dios, vives en mi temor, escuchen la promesa de Dios: yo haré de tu generación una generación poderosa. ¿Lo dice Dios o no lo dice? Dice, hermanos, su descendencia será poderosa. Dios hará que tus hijos sean hijos que marquen la diferencia. Dios hará que tus hijos, donde se desenvuelvan, marquen la diferencia para la gloria de Cristo Jesús. Dios no avergonzará a tus hijos, no, al contrario, Dios honrará a tus hijos. Tus hijos serán luz en el trabajo, tus hijos serán luz en la escuela, tus hijos serán luz en la sociedad. Sobre tus hijos vendrá la bendición de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿qué necesitamos hacer? Vivir en el temor de Dios, hacer lo que Dios dice, hacer lo que a Dios le agrada. No hacer lo que mi carne me incita, no hacer lo que mi mente me incita. Mi mente, mi carne siempre me van a incitar a vivir conforme al mundo, a hacer lo que el mundo ofrece. Pero cuando yo tengo temor de Dios, yo hago lo que dijo el apóstol Pablo: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Cuando el apóstol Pablo recibió a Cristo, renunció a lo que hacía en el mundo y dijo en 2 Corintios 5:17: de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas ya pasaron, ahora en Cristo todas son hechas nuevas. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Alguien que tiene el temor de Dios, alguien que se atreve a vivir en el temor de Dios, dice: ya no voy a pensar como el mundo, ya no voy a hablar como el mundo, ya no voy a actuar como el mundo, ya no voy a realizar lo que antes hacía. Ahora yo entiendo que en Cristo debo marcar la diferencia, debo ser una nueva criatura. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Vaya al libro de Éxodo, por favor. Vea a estas mujeres que fueron prosperadas por tener temor de Dios. Éxodo capítulo 3. De gloria a Cristo Jesús, iglesia, Él está aquí. Cuán importante es el temor de Dios, porque el temor de Dios genera bendiciones, y esta primera bendición se llama prosperidad. Dios te ayudará a lograr lo que tú deseas. Amén. Capítulo 2, perdón, los llevé al 3. Regrese al capítulo 2. Éxodo capítulo 2. De gloria a Cristo con todo su corazón, porque Él es bueno. ¿Ya estamos ahí? Regresa ese otro capítulo, es el 1. Es para ver que están despiertos. Amén, hermanos. Bueno, listos, por favor. Vamos rápido. Vamos al capítulo 1, versículo 15. Vamos a hablar de dos mujeres brevemente. Éxodo 1:15 dice: y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra se llamaba Fúa. Y vean qué les dijo Faraón a estas mujeres parteras: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, si es varón, mátalo, y si es hija, entonces que viva. Pero ¿qué hicieron las parteras? ¿Qué dice el 17? Pero las parteras, ¿qué hicieron? Temieron a Dios, tuvieron temor de Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. ¿Cuál era la orden de Faraón? Cuando vayan a ayudarle a las mujeres hebreas para dar a luz a los niños, si es hombre, ¿qué dijo Faraón? Mátenlo. No queremos más hombres en la tierra de Egipto. Si es mujer, déjenla con vida. ¿Qué hicieron estas mujeres llamadas Cifra y Fúa? ¿Hicieron caso a lo que Faraón había dictado? No. Antes de hacerle caso a Faraón, y Faraón representa al mundo, ¿a quién le hicieron caso? A Dios.
Y dice que respetaban la vida de los niños. Versos más adelante dice que cuando Faraón se enteró, Faraón se molestó y les dijo: ¿por qué no han llevado a cabo mi orden, mi edicto? Estas mujeres muy sabias respondieron y dijeron: Faraón, es que las mujeres hebreas son muy fuertes, muy robustas. Cuando nosotros llegamos para ayudarles en su alumbramiento, ellas ya han terminado de dar a luz y esconden a sus niños. Ellas, por haber hecho la voluntad de Dios, viviendo en su temor, vea qué hizo Dios. Ahora sí, por favor, 21 y 22. Vamos al 21, por favor. Éxodo 1, 21. Dice así, hermanos: y por haber las parteras temido a Dios, ayúdeme, ¿qué hizo Dios? Prosperó a sus familias. ¿Pero por qué Dios prosperó a las familias de Sifra y Fúa? Porque tuvieron temor de Dios. ¿Quieres que tu familia prospere? Y cuando hablo de tu familia, ¿a quién me refiero? Me refiero a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus nietos, bisnietos, a toda la generación que Dios va a levantar a través de ti. ¿Quieres que tu generación sea una generación con la bendición de Dios? Vivamos en su temor. Hagamos lo que a Él le agrada. Ya no escuches al mundo. Ya no le prestes oído al mundo. Nuestra carne nos incita para volver al mundo. Nuestra mente nos incita para seguir pensando como antes. Nuestra boca nos incita para seguir hablando como hablábamos antes de llegar a Cristo. Pero si tú quieres ser bendecido y que tu familia sea bendecida, que Dios prospere a tu familia, Dios dice: vivan en mí temor. Porque el temor de Dios, ¿qué produce? Prosperidad. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Esa es la primera bendición que encontramos. Vamos a una segunda bendición, rápido, hermanos. Salmos 34. No los voy a cansar. Salmos 34. Vea por favor, en este Salmos 34 encontramos una segunda bendición que trae consigo el temor de Dios. De gloria a Cristo, amén. ¿Ya está en Salmos 34? Lea por favor conmigo el versículo 7. Léalo fuerte, quiero escuchar su voz. Diga así: el ángel de Jehová, ¿qué hace? ¿Pero de quiénes? ¿De quiénes? Deténgase ahí. Fíjese, el texto no dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de todos. No es cierto. El mundo utiliza una frase que dice que todos tenemos un ángel ¿de qué? De la guarda. Mentira. La Biblia no enseña eso. La Biblia no enseña que todos tenemos un ángel de la guarda. No es cierto. La Biblia enseña que solamente tienen cobertura de Dios. ¿Quiénes? Los que le temen, los que tienen temor de Dios. Cuando tú vives en el temor de Dios, cuando tú haces su voluntad, uno de los regalos que Dios te da en forma de bendición es que Dios te da cobertura. Dios envía ángeles que acampan alrededor de ti, te guardan y te defienden. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Si esta noche estás en este lugar y estás con bien y sigues con vida, es porque Dios te ha dado protección. Muchas veces no tenemos el don de discernir lo que pasa en el reino espiritual. Pero si tú tuvieras ese don y Dios te permitiera ver qué pasa en el reino espiritual, tú verías que muchos demonios acechan nuestra vida. ¿Y cómo te compruebo eso con la Biblia? La palabra dice que el diablo anda como león rugiente. ¿Y qué anda buscando? ¿A quién devorar? Hoy nuestro enemigo llamado Satanás, diablo, y no le tenga miedo porque hay poder en el nombre de Jesús, hizo todo lo posible porque este día tú estuvieras mal. Este día hizo todo para destruirte, para acabar contigo. Tal vez planeó un accidente para que perdieras la vida. Tal vez planeó una caída para que tú no estuvieras esta noche. Pero si no lo logró, ¿sabes por qué? No es porque seas un buen conductor. Si no lo logró, no es porque cuidaste tu forma de caminar. Más allá de eso, si no logró,
sus maquinaciones, es porque Dios puso cobertura alrededor de ti. Mientras tú caminabas, ángeles de Dios te cubrían. Y cuando el enemigo quiso acecharte, los ángeles dijeron: a él no lo tocas. ¿Cuántos dan gloria al Señor? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, de los que tienen temor de Dios, de los que viven conforme a la voluntad de Dios. Y dice: los guarda y los defiende. Es decir, que antes de que tú pelees contra el enemigo, ¿quién lo hace? Dios. Dios dice: a mi hijo no lo tocas. Lo que quieras con él es conmigo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Qué bendición que contemos con el temor de Dios. Perdón, que contemos con la cobertura de Dios. Pero esa cobertura solamente se consigue viviendo en su temor. El Salmos 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El Salmo 121 dice que Jehová es nuestro pronto socorro, que Jehová no se dormirá, que Él guardará nuestra salida y nuestra entrada, que Él será nuestra sombra, nuestra mano derecha, que el sol no nos fatigará de día ni la luna de noche. Amén. Hay cobertura de Dios, hay protección de Dios. ¿Cuándo, hermanos? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando vivimos en su temor. Hace unos momentos el pastor le preguntaba a la rondalla: ¿alguna experiencia que quieran comentar dentro de esa trayectoria de 29 años que le han servido a Jesucristo? Sé que la rondalla, y como muchos ministerios, tienen grandes experiencias. Personalmente, déjame contarte una. Estábamos en un congreso predicando, cuando de pronto por ahí se levantó uno poseído y empezó a hacer cosas no agradables. Y yo me quedé y dije: ¿qué hago? ¿Detengo la prédica para bajar y orar? ¿O sigo predicando y a ver si alguien de los hermanos de aquí me ayuda y oran por él? Yo estaba así como: ¿qué hago? Y mientras estaba en ese pensamiento, de pronto otro joven por ahí se levanta enchamucado, y de pronto uno más allá, eran tres. Yo decía: Dios, ¿y ahora qué hago? De pronto, escuchen, hermanos, y estamos en la presencia de Dios, no les estoy mintiendo. De pronto los tres, como si se pusieran de acuerdo, el que se levantó de aquí caminó hacia el centro, el que estaba en el centro se acercó hacia el otro que estaba en la parte de atrás se acercó, hasta que estaban los tres juntos y empezaron a caminar hacia mí, así como diciendo: a ver si vas a poder. Yo estaba ahí, yo seguía predicando, pero los tres venían así, y venían con un coraje, con un odio, porque no eran ellos, era el enemigo. Solamente pasó por mi mente: sé que Dios está conmigo, sé que el poderoso de Israel está conmigo. Y mientras eso estaba por mi mente, un hermano se levantó de la silla hablando en lenguas. Se levantó así hablando en lenguas, se acercó conmigo. Yo estaba en el templete, subió, se acercó a mi oído y me dice: Dios dice que sigas predicando, no temas porque Él está contigo. Ángeles de Dios están a tu lado, han desenvainado su espada y están listos para pelear por ti. Yo seguí predicando. Cuando estaban casi cerca a mí, solamente les dije: en el nombre de Jesús, deténganse. Y ahí se quedaron. Porque una de las bendiciones del temor de Dios es la protección que Dios te da. Cuando tú tienes temor de Dios y te subes a tu vehículo, la cobertura de Dios va contigo. Cuando tú tienes temor de Dios y vas caminando, la cobertura de Dios está contigo. Cuando tú tienes temor de Dios mientras descansas ahí en tu cama, ¿sabes quién está velando en tu recámara y alrededor de tu casa? ¿Sabes quién lo hace? Dios. Porque aún estando descansando, el enemigo quiere acabar con nosotros, quiere destruirnos. Pero escuche lo que le voy a decir: no ha podido, no puede y no podrá, porque nosotros contamos con la protección de Dios. ¿Vale la pena vivir en el temor de Dios? Sí, hermanos.
Y reitero lo que dije al inicio de esta segunda bendición: no todos cuentan con la protección de Dios. Solamente cuentan con la protección, con la cobertura de Dios, según la Biblia, ¿quiénes? Los que le temen. Si tú quieres siempre estar con la cobertura de Dios, vivamos en su temor. ¿Cuál es la segunda bendición? La protección que Dios nos da. Y voy a cerrar con esta tercera bendición. Acompáñame al Salmo 145, por favor. En el Salmo 145 encontramos una tercera bendición. De gloria a Cristo, ¿le está aquí? Y antes de decirles el versículo, quiero hacerles una pregunta. Regáleme 5 minutos y voy a terminar. ¿Cuántos oran? A ver, levante la mano, ¿cuántos oran? Aunque sea para almorzar, comer y cenar. Ok. ¿Sí saben qué es la oración, verdad? ¿Qué decía el pastor David? ¿Qué es orar? Platicar con Dios, hablar con Dios. Ahora, escuchen. Todos en algún momento de nuestra vida hemos pedido algo, ¿sí o no? Sanidad, bendición para un proyecto, que Dios resuelva un problema, que Dios supla una necesidad. Y escuchen, quizá alguno de los que estamos aquí en algún momento no hemos recibido la respuesta. Y tal vez alguien se ha preguntado: ¿por qué será que si a Dios le he pedido esto, aquello o lo otro, por qué no lo he recibido? Hay muchas respuestas. Primero, porque Dios tiene sus tiempos, ¿estamos de acuerdo? Dios te lo va a dar cuando Él lo desee, porque Él es soberano. Pero una razón del por qué muchas veces Dios no nos da lo que le pedimos es porque no estamos viviendo en su temor. Versículo 19 del Salmo 145. Dice el Salmo 145, verso 19: cumplirá el deseo de los que le temen. ¿Dan gloria al Señor? ¿Qué dice, hermanos? Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. ¿Sabes cuál es la tercera bendición de vivir en el temor de Dios? Tercera bendición: Dios escucha nuestras oraciones. ¿Qué hace Dios? Escucha nuestras oraciones. Cuando tú vives conforme a la voluntad de Dios, cuando tú vives conforme al corazón de Dios y te acercas a Él para pedirle algo, ¿qué hará Dios? Dice: cumplirá tu deseo, escuchará tu oración. Usemos la lógica, hermanos, rápido, usemos la lógica. Pongámonos en el lugar de Dios, pero en la persona de padres terrenales. Escucha, si tu hijo te levanta la voz, si tu hijo no respeta las normas que tú estableces en la casa, si tu hijo sale a la hora que quiera, si tu hijo hace lo que quiere, si a cada rato te vienen a reclamar porque tu hijo hizo cosas desagradables, seamos sinceros, ¿le vas a dar lo que te pide? Seamos sinceros, ¿le vas a dar lo que te pide? Muchas veces como escarmiento no se lo vas a dar para que escarmiente. Pero ¿qué va a pasar? Lo contrario, ¿qué va a pasar? Si tu hijo es respetuoso contigo, si tu hijo es amoroso, se levanta, te regala un beso: papi, mami, ya me voy a la escuela. Si el maestro te llama y te dice: no, señora, señor, su hijo de verdad es un ángel de Dios, bien respetuoso, bien amoroso. Si tu hijo trae buenas notas, si tu hijo se comporta bien, si siempre la gente habla bien de tu hijo, ¿qué harás el día que tu hijo te pida algo? ¿Qué harás? Se lo vas a dar. Así es Dios con nosotros. Dice Dios: cuando tú vivas en mi temor, cuando tú vivas conforme a mi corazón, cuando tú vivas conforme a mi voluntad, cuando tú hagas lo que yo deseo, ¿qué dice Dios? Yo escucharé tu oración y yo cumpliré tu deseo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Ahora, hermanos, con estas tres bendiciones que brevemente analizamos, la pregunta es: ¿vale la pena vivir en el temor de Dios? Claro que sí. El temor de Dios nos hará prósperos, bendecirá nuestra vida, bendecirá nuestra generación. El temor de Dios hará que la protección de Dios esté sobre nosotros. El temor de Dios
según esta tercera bendición, hará que Dios escuche nuestras oraciones. ¿Cuántos bendicen al Señor? Ahora, yo quisiera invitarte a que estés de pie, por favor. Ponte de pie un momento, por favor, todos de pie. Y quiero pedirles que hagamos algo. Hagamos una oración. Escuchen bien lo que les voy a pedir de favor. Hagamos una oración, pero no para pedirle a Dios algo esta noche. Hagamos una oración, pero no para decirle a Dios: ayúdame en este sueño, en este proyecto, en esta meta, en este anhelo que tengo. No, quiero pedirles algo. Hagamos una oración esta noche para comprometernos que de hoy en adelante nos esforzaremos por vivir conforme a la voluntad de Dios. Hagamos una oración donde tú y yo nos comprometamos que a partir de este momento nos esforzaremos por llevar una vida agradable delante de Dios. ¿Quieres cerrar tus ojos, por favor? Cierra tus ojos ahí en donde estás. Cierra tus ojos y con tus propias palabras dile: Señor Jesús, gracias por bendecir mi vida con esta hermosa palabra. Dile gracias por hablarme esta noche a través de esta hermosa palabra. Dile: quizá muchas veces había vivido a medias dentro de tu voluntad. Quizá por momentos te buscaba, pero por momentos me alejaba de ti. Como decimos muchas veces coloquialmente, quizá en más de una ocasión tenía un pie dentro de la vida espiritual que te agrada, pero tenía un pie todavía en los deleites, en los deseos del mundo. Haz un compromiso con Dios esta hermosa noche y dile: Señor, ayúdame a vivir en tu temor. Ayúdame a darte el respeto y la reverencia que tú mereces. Enséñame a vivir conforme a tu corazón. Enséñame a vivir conforme a tu voluntad, Señor. El temor de Dios generará bendiciones sobre tu vida. El temor de Dios hará que tú seas una familia próspera, un esposo próspero, una esposa próspera. Tu descendencia, dice la palabra, será poderosa en el nombre de Jesús cuando tú vivas en el temor de Dios. Dice la palabra que cuando nosotros vivimos en el temor de Dios, el ángel de Jehová acampa alrededor de nosotros. Es decir, hay cobertura, hay protección de Dios. Ángeles de Dios están a tu lado. Ángeles de Dios pelean tus batallas. Ángeles de Dios pelean por ti. Y el enemigo, aunque quiera tocarte, en el nombre de Jesús, si Dios no lo permite, no lo hará. Porque Dios dice: los que viven en mi temor, yo les doy cobertura, yo les doy protección. Pero también dice la palabra que si nosotros vivimos en el temor de Dios, Dios escuchará nuestras oraciones, Dios escuchará nuestras plegarias. Todo aquello que tú clames a Dios en oración, todo aquello que tú le pidas a Dios en plegarias, en rodillas, con lágrimas, Dios escuchará. Porque Dios escucha la oración, Dios escucha el clamor, Dios escucha las plegarias de aquellos que viven en su temor. Haga ese compromiso con Dios ahí en su lugar. Dígale: Señor, ayúdame a vivir en ese temor. Enséñame a agradarte. Enséñame a llevar una vida conforme a tu corazón. Enséñame a llevar una vida conforme a tu voluntad. Enséñame a hacer aquello que a ti te agrada, aquello que es aceptable, aquello que es digno delante de ti. Y mientras tú lo estás haciendo, queremos orar esta noche por aquellos que vienen con alguna necesidad. Si alguien de los aquí presentes viene con alguna situación crítica, si alguien de los presentes viene con una enfermedad, viene con un problema, pase un momento, por favor. Quédese aquí de pie, acérquese. Vamos a estar orando por su vida. Creemos en el nombre de Jesús que hay respuestas de Dios.
Creemos en el nombre de Jesús que la gloria de Dios está en este lugar, que la Shekinah, que la presencia de Dios está en este lugar. Acérquese, venga, venga hermano, venga, póngase de pie aquí enfrente, cierre sus ojos. El pastor David y su servidor estaremos pasando, poniendo manos como la palabra de Dios lo dice. Si usted puede decirle al siervo de Dios cuál es su necesidad para orar específicamente, lo haremos en el nombre de Jesús. Tú puedes decirle, hermano, este es mi problema, esta es mi necesidad, esta es mi aflicción. No se trata del hermano David o de tu servidor, no. Nosotros solamente somos medios, siervos de Dios que Él utiliza. Quien hace la obra se llama Cristo Jesús. Quien hace la obra se llama Jesucristo. Jesucristo está aquí. Jesucristo está aquí. Jesucristo está en este lugar. La gloria de Dios está aquí. La gloria de Dios está aquí. La iglesia levante su voz. La iglesia responde. La iglesia ore. La iglesia interceda. Creemos que esta noche es una noche de bendición, de gloria de Dios. Hay una cosa que no sabes, amigo. La vida acaba, pero hay otro destino. Lago de fuego o eterno paraíso. Cual sea que vayas, será para siempre. ¿A dónde irás, mi querido amigo? Confiando en Cristo, vivirás por siempre. Es fiel amigo, va contigo al frente. Confía en Él y será suficiente para reinar con Él eternamente. ¿Por cuánto tiempo vas a seguir dudando? Creo que más claro no se puede, estoy seguro. Hay un Creador, tus ojos lo han mirado. Colgó estrellas, obra de sus manos. ¿Por cuánto tiempo vas a seguir dudando? Hay una cosa que no sabes, amigo. La vida acaba, pero hay otro destino. Lago de fuego, eterno paraíso. Cual sea que vayas, será para siempre. ¿A dónde irás, mi querido amigo? Confiando en Cristo, vivirás por siempre. Es fiel amigo, va contigo al frente. Confía en Él y será suficiente para reinar con Él eternamente. ¿Por cuánto tiempo vas a seguir dudando? Creo que más claro no se puede, estoy seguro. Hay un Creador, tus ojos lo han mirado. Colgó estrellas, obra de sus manos. ¿Por cuánto tiempo vas a seguir dudando? Hay una cosa que no sabes, amigo. La vida acaba, pero hay otro destino. Lago de fuego o eterno paraíso. Cual sea que vayas, será
para Creemos que tú estás siempre. haciendo la obra. ¿A dónde Creemos que tú irás, estás sanando mi enfermedades, querido resolviendo amigo? problemas, supliendo necesidades, operando en lo imposible para la gloria de tu Confiando en nombre. Cristo, Porque tu palabra dice: vivirás todo por aquel que a mí viene, siempre. yo no lo echo fuera. Es fiel Porque tu palabra amigo, dice: vengan a mí va los que se conmigo sientan al cansados, cargados, Confía agobiados, en él, yo les haré descansar. Porque tu palabra dice: estas señales seguirán a los que creen. Y en mi nombre, dice tu palabra, en el nombre de Jesús, sobre los enfermos se pondrán manos y los enfermos sanarán. Creemos que la gloria de Dios esta noche se hace visible. Creemos que la gloria de Dios se hace perceptible. En el nombre que es por sobre todo nombre, por las llagas de Cristo Jesús, hemos sido curados, hemos sido sanados para la gloria de su nombre. Gracias, Señor, gracias. ¿Por cuánto tiempo Gracias, levanta tu vas voz y dale a seguir gracias. dudando? Levanta tu voz y dile gracias, Creo que Señor, por lo que has más claro hecho. no se puede, Dile estoy gracias por lo que seguro. haces. Dile gracias Hay por un lo que harás. Creador, Dale gracias tus ojos al que lo han vive, mirado. al que reina, al único y Con sabio Dios, sellas, al que está sentado en el trono y obran al en Cordero. sus manos. Sean siempre la gloria, Por cuánto la honra, tiempo la alabanza vas a y la adoración. seguir Jehová les bendiga, dudando. Jehová les guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes. una De ustedes cosa tenga misericordia. que no sabes, Sobre ustedes alce amigo. su rostro y en La ustedes vida ponga su acaba, paz. pero En el nombre hay que es por otro sobre todo destino. nombre. En el nombre Lago poderoso de fuego, Cristo Jesús. eterno paraíso. Gracias, Señor. Gracias. Que vayas, Gracias, será gracias. para siempre. Gracias, aleluya, ¿A dónde aleluya. irás, Gloria, mi querido gloria, gloria, amigo? gloria. Gloria a Cristo Jesús. Gloria al Padre. Confiando en Cristo, Gloria al Espíritu vivirás Santo. por siempre. Gloria, gloria, Es gloria, fiel aleluya. amigo, Aleluya, va contigo al aleluya. frente. Santo, santo, Confía en santo. él, y Glorioso, será glorioso, suficiente poderoso, para majestuoso, reinar grande y con sublime, él eterno, eternamente. todopoderoso. Para Gracias, reinar gracias, gracias. Gracias, con Jesús. él eternamente. Gracias. Dele palmas a Dios con todo su corazón. Dele palmas como símbolo, como muestra de reconocimiento por lo que Él hace cada día en su vida. Y crea por fe que Dios está haciendo la obra. Crea por fe que lo que Dios empieza, Dios lo perfecciona, Dios lo culmina para la gloria de su nombre. ¿Alguien dice amén? Regrese a su lugar, amado hermano. Regrese a su lugar. Dejamos este espacio al pastor David. Dios continúe bendiciendo sus vidas. Amén. ¿Cómo le decimos al ministro Miqueas? Que Dios siga bendiciendo su vida y lo seguimos esperando aquí en la transmisión. Que Dios los bendiga mucho. Usted que está buscando un lugar donde congregarse, Restauración de Vida Salem, nos hemos propuesto en el corazón estar atendiendo a las familias, a las personas, por ahí en Atlacomulco, cerquitas o enfrente de Kentucky. Estamos ubicados para que ustedes, si está buscando un lugar donde congregarse, donde escuchar la palabra, con gusto podemos atender. Si tiene problemas, si por ahí, bueno, pues ha estado influenciado por hechicerías, por algún encantamiento, por algún... Aleluya, gloria a Dios. Sí. Hablo de esto porque hemos estado por ahí atendiendo a las personas, a la gente con ese problema, a los muchachos que luego por ahí se les mete el enemigo, el diablo, se le llama, bueno, pues enchamucados, ¿verdad? Estamos tratándolos, estamos atendiéndolos con tanto gusto. Si por allá, por Toluca, usted tiene, vive, también tenemos algunos lugares. Vamos a estar por ahí, dándoles la ubicación para que usted pueda estar acercándose. Por aquí cerquitas de Ixtlahuaca, por acá por El Oro, en Tlalpujagua estamos atendiendo, San Juan Coajomulco, por allá por Cuendó.
bueno, tenemos varios lugares en donde, gracias a Dios, el Señor nos ha permitido estar ministrando la palabra y con gusto queremos atenderlo. Les agradecemos mucho por su atención y siempre agradecido por el equipo de trabajo, Dani, que por ahí, bueno, pues incansable, ha estado haciendo posible que esta transmisión, bueno, pues se siga realizando. Por cierto, por ahí, bueno, pues gracias a Dios, él ha estado equipándose por ahí, por atender a las familias, apoyando también, bueno, pues a través de su sonido, ya tiene por ahí, gracias a Dios, un sonido para pues ambientar su evento, sus fiestas, un aniversario, una campaña. Bueno, creo que se tiene pues esa bendición. Y Dani, pues está ahora sí en la mejor manera, con voluntad para poder atenderlo. Que Dios los bendiga mucho. Dios bendiga a mi hijo David, que también, bueno, pues en las cámaras, una bendición bien bonita, ¿verdad? Porque ver a la familia miscuirse en el trabajo, pues es una grande bendición. Por allí a Beto y a Israel Carmona, por ahí, que bueno, pues moviendo pues lo que sabe hacer, bueno, pues lo hace con gusto. Y por ahí a la familia incansable, atendiendo, preparando, bueno, pues pues un menú, un refrigerio para los que nos visitan, para los que están con nosotros, de verdad que con tanto gusto, bueno, pues también se hace. Y gracias por ahí a Elena, nos mandó por ahí un mantelito para el atril. La verdad son detalles que nos bendicen demasiado. Muchísimas gracias y estamos para atenderlos. Gracias, que Dios los bendiga mucho y nos vemos para el próximo lunes. Por aquí vamos a estar creo que Dani, vienen los pintores, ¿verdad? Es no, ¿verdad? Bueno, Dani tiene la agenda por ahí, pero estamos con ustedes. Que Dios los bendiga mucho. Y se me olvidó el grupo por ahí, pero Dani ahorita me hace bueno, pues nos va a recordar. Gracias, bendiciones a todos. Conectando tu corazón con el corazón de Dios. Si este programa ha sido de edificación para tu vida, te invitamos a compartirlo. Responsabilidad sobre el cual el pastor siente. Gracias por sus mensajes y apoyo a nuestro ministerio. Que Dios te bendiga.